Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que genial, porque yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar. Prepárense porque vamos a destapar un montón de información jugosa, chismosa y sobre todo muy reveladora. Hoy, mis queridos, nos adentraremos en el mundo de Can Yaman, ese bombón turco que nos tiene a todos suspirando ay, ay, ay. Pero no nos vamos a quedar en lo superficial, no, no, no. Hoy vamos a ir más allá de su sonrisa perfecta y sus músculos bien trabajados. Hoy vamos a hablar del compañero de Can Yaman, de su vida personal. Vamos a revelar detalles increíbles, secretos que quizás no sabías y que te van a dejar con la boca abierta. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Ya saben, como siempre les digo, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo que siempre les traigo lo mejor del mundo del espectáculo, y mucho más. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Así que sin más preámbulos, comencemos con la bomba. ¿Quién es el compañero de Can Yaman? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Durante mucho tiempo ha habido rumores, especulaciones, fotos, de todo. Pero hoy, vamos a desentrañar la verdad. Y es que la vida personal de Can Yaman siempre ha sido un misterio, lo que ha alimentado aún más la curiosidad de sus fans. Primero hablemos un poco de su fama. Can Yaman saltó a la fama internacional gracias a sus papeles en series turcas como Erkencikus, que lo catapultó al estrellato. Su carisma, su físico y por supuesto su talento actoral, lo convirtieron en un ídolo de masas en muchísimos países. Hasta en mi casa, lo adoran. Y precisamente por eso, la prensa y sus seguidores están siempre pendientes de su vida amorosa. A lo largo de los años, se le han atribuido varios romances, algunos confirmados, otros solo rumores. Y claro, esto es normal para una estrella de su calibre. Pero ¿quién es realmente la persona que comparte su vida, sus alegrías, sus tristezas, sus éxitos y sus fracasos? Durante mucho tiempo y todavía en el imaginario de muchos, se especuló mucho sobre una posible relación con su coprotagonista de Erkencikus, Demet Özdemir. La química entre ellos en la serie era innegable. Se decía que eran pareja dentro y fuera del set. Pero al final, esta relación nunca se concretó, aunque mantuvieron una bonita amistad. Hay que recordar que la vida de los actores es muy demandante y a veces las relaciones no florecen por falta de tiempo o por situaciones complejas. La presión mediática, los horarios de rodaje extenuantes y las agendas separadas pueden ser factores determinantes en la imposibilidad de forjar una relación duradera. A pesar de esto, la conexión entre Demet y Can traspasó la pantalla, y los fans soñaron con un romance que, lamentablemente, nunca se materializó. Sin embargo, ambos demostraron profesionalismo y mantuvieron una relación cordial y respetuosa, lo cual es admirable en la industria del entretenimiento. Después de Demet, hubo otros nombres que resonaron con fuerza. Se habló de relaciones con actrices, modelos e incluso algunas influencers. Los paparazzi lo perseguían, las redes sociales ardían y cada fotografía, cada publicación, era analizada con lupa. Imagínense la presión. Cualquier salida, cualquier gesto, cualquier comentario era susceptible de ser malinterpretado y convertido en noticia. La vida de Can Yaman se convirtió en un constante escrutinio, donde la privacidad era un bien escaso. A pesar de esto, el actor siempre ha mantenido una postura discreta y respetuosa, sin alimentar los rumores ni entrar en conflictos con la prensa. Pero, ¿quién es la afortunada? Bueno, amigos, la respuesta a esta pregunta puede ser un poco compleja, porque Can Yaman es una persona muy reservada con su vida privada. Prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Sin embargo, y aquí es donde entra la bomba que les prometí, tenemos información que nos permite acercarnos un poco más a la verdad. Hoy puedo confirmarles que actualmente Can Yaman mantiene una relación con sí mismo. ¿Cómo? Así es. Sorprendente, ¿verdad? Y no me refiero a un amor propio en el sentido figurado, sino a un amor propio muy literal. Can Yaman está enfocado en su desarrollo personal, en su carrera y en sus proyectos. Ha tomado la decisión de priorizar su crecimiento profesional y personal. Está enfocado en su trabajo, en sus entrenamientos, en sus estudios y en sus pasiones. Ha optado por una vida más tranquila,
alejada del escrutinio público y dedicada a sus objetivos. Esta decisión, aunque pueda parecer inusual en el mundo del espectáculo, refleja una madurez y una determinación que merecen ser reconocidas. Esto no quiere decir que no tenga amigos, que no salga con gente, que no se divierta. Claro que sí. Pero ha decidido que su relación más importante, su compañero principal, es él mismo. Y esto es algo que me parece sumamente valiente y admirable. ¿Por qué les digo que esto es admirable? Porque en un mundo donde se nos presiona constantemente para estar en pareja, para encajar en los moldes, para cumplir con las expectativas sociales, Can Yaman se ha revelado. Ha decidido ser dueño de su propio destino y priorizar su felicidad individual. En una sociedad que a menudo valora más el estatus de estar emparejado, el actor ha optado por la introspección y el crecimiento personal, demostrando que la soltería puede ser una elección consciente y plena. Y ojo, no estoy diciendo que no se vaya a enamorar, o que no vaya a tener pareja en el futuro. Nunca se sabe. Pero por ahora su prioridad es él, y eso es algo que merece todo mi respeto. Es importante recordar que la vida es un viaje individual y que cada persona tiene su propio ritmo y sus propias prioridades. La decisión de Can Yaman de enfocarse en sí mismo es un ejemplo de empoderamiento y de autoconocimiento. Además, este enfoque en sí mismo le ha permitido desarrollar su carrera de manera exponencial. Ha participado en proyectos internacionales, ha perfeccionado sus habilidades como actor y se ha convertido en una figura aún más respetada en la industria. La dedicación y el trabajo duro son evidentes en cada uno de sus proyectos, lo que le ha ganado el reconocimiento de críticos y público. Su compromiso con la excelencia se refleja en la calidad de sus interpretaciones y en la elección de roles desafiantes. Y hablando de proyectos, ¿sabían que Can Yaman está preparando cosas increíbles? Nuevas series, nuevas películas, nuevos desafíos que seguramente nos van a dejar con la boca abierta. Y aquí estaremos para contárselos. Ya se rumorea sobre su participación en producciones de gran envergadura, tanto en Turquía como en el extranjero. La expectación es máxima y sus seguidores están ansiosos por ver de qué será capaz de sorprender. Se especula sobre posibles colaboraciones con directores y actores de renombre, lo que sin duda elevará su perfil y lo consolidará como una estrella internacional. Pero volviendo al tema principal, la decisión de Can Yaman de priorizar su bienestar emocional, su desarrollo personal y su carrera es algo que debemos aplaudir. Demuestra que es un hombre con las ideas muy claras y que sabe lo que quiere. Es un ejemplo de cómo la soltería puede ser una etapa de crecimiento y de autodescubrimiento. Es una muestra de que la felicidad no depende de estar en pareja, sino de estar en paz con uno mismo. Ahora hablemos de algunos detalles que quizás no sabías. Can Yaman es un hombre muy comprometido con causas sociales. Participa en campañas benéficas, apoya diferentes organizaciones y utiliza su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Eso lo hace todavía más atractivo. Su compromiso con causas humanitarias demuestra su sensibilidad y su preocupación por el bienestar de los demás. Se ha involucrado en proyectos relacionados con la infancia, la educación y la protección del medio ambiente. Su participación activa en iniciativas sociales lo convierte en un ejemplo a seguir y en un modelo de responsabilidad social. También es un apasionado de los deportes. Le encanta el boxeo, el fútbol y por supuesto cuidar su físico. Ya lo sabemos. Su dedicación al entrenamiento es parte de su éxito. Su disciplina y su constancia son admirables, y su pasión por el deporte se refleja en su excelente estado físico. No solo se dedica a mantener su cuerpo en forma, sino que también disfruta de la actividad física como una forma de liberar estrés y de mantener una vida saludable. Además, es un hombre muy inteligente. Habla varios idiomas, tiene una gran cultura y es muy curioso. Siempre está aprendiendo cosas nuevas. Su interés por la cultura y el conocimiento se refleja en su manera de ser y en su capacidad para comunicarse. Su curiosidad lo lleva a explorar nuevas ideas y a aprender de diferentes culturas, lo que enriquece su perspectiva y le permite crecer como persona. Y ahora un dato curioso que les va a encantar: Can Yaman tiene un gran sentido del humor. Es un hombre divertido, alegre y siempre está dispuesto a reír. Eso es súper importante. Su buen humor y su capacidad para reírse de sí mismo lo hacen aún más cercano y atractivo. Su sentido del humor es una de las cualidades que más valoran sus fans, ya que lo hace parecer accesible y auténtico. Así que, mis queridos amigos,
¿Quién es el compañero de Can Yaman? La respuesta es Can Yaman. Un hombre completo, talentoso, comprometido, inteligente y con una vida privada que respeta y protege. Su decisión de enfocarse en sí mismo es un ejemplo de fortaleza y de autoconocimiento. Su historia nos enseña que la felicidad se encuentra en la aceptación y en el amor propio. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo sobre este increíble actor. Así que, para resumir, hablamos de la vida amorosa de Can Yaman, descubrimos que por el momento, su compañero es el mismo, y exploramos algunos detalles de su vida personal y profesional que quizás no conocían. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes estos temas que tanto nos apasionan. Son lo máximo. Ahora, quiero saber qué les pareció. ¿Qué opinan de la decisión de Can Yaman? ¿Qué esperan de sus próximos proyectos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen like. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más diversión. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.